Hola y bienvenidos a esta nueva edición de Puntos de Vista de CCTV en español. Les saluda Wu Shuoyu desde Beijing. En esta edición del programa vamos a entrevistar al señor Osvaldo Rosales, consultor en economía internacional, quien va a hablarnos sobre la actual situación política y económica de Latinoamérica y también sus perspectivas de desarrollo de las relaciones entre China y Latinoamérica. Señor Rosales, bienvenido a nuestro programa. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. 2015 fue un año de altibajos políticos para algunos países latinoamericanos y hemos visto que el viento de la derecha empieza a soplar en todo el continente y la izquierda comenzó a ceder su terreno en el escenario político central. Entonces, ¿qué tipo de cambio traerá este nuevo giro político para el desarrollo social y económico de la región? Yo no estoy tan de acuerdo con aquella idea que está bastante difundida de que hay nuevos vientos en dirección a la derecha en América Latina. Yo creo que la situación es algo diferente. Mi interpretación es que el fin del superciclo de los commodities, esto es una caída extraordinariamente drástica en el precio de los commodities, los bienes que exporta la región, particularmente América del Sur, afectó duramente a todos los gobiernos de la región, con independencia de su adscripción política. No solo afectó a Venezuela, Brasil, Argentina, también afectaba a Colombia, a Perú y a Chile. Por ejemplo, Perú, que antes venía creciendo al 6%, hoy día está creciendo al 3%. Chile está creciendo al 2% y Colombia en torno a 2, 2,5%. Y en caso de Colombia y Perú no podríamos decir que se trata de gobiernos de izquierda. Lo que pasa, creo yo, es que este shock de las materias primas afectó más a aquellos países cuyos gobiernos habían llevado a cabo una política social muy activa, pero poco sustentable en el tiempo. Es decir, acometieron incrementos de salario, programas de subsidio y de gasto social que solo era posible financiar con el alto precio de los commodities. Cuando esos precios caen, y caen de manera drástica, queda en evidencia que esos gastos no son sustentables en el tiempo. Y cuando eso acontece, y cuando cae el ritmo de actividad, cuando cae la generación de empleo, las personas reaccionan contra los gobiernos, cualquiera que ellos sean de izquierda o sean de derecha. Lo que sí yo creo es que la región está viviendo una situación distinta porque esta situación de bajos precios de las materias primas va a continuar por lo menos 3 a 5 años y por lo tanto la región va a tener que acostumbrarse a un escenario externo más difícil, más complejo y por lo tanto es necesario hacer algunas readecuaciones. ¿Cómo va a impactar esto a los países de la región? Va a depender de cómo reaccionen. Hay países, por ejemplo, el caso de Brasil, que pasó de tener superávit fiscal a tener un déficit importante. Hoy día el déficit fiscal de Brasil, si uno incorpora los intereses, es alrededor de 8 puntos del producto. El déficit fiscal argentino, 7 puntos del producto. Eso significa que en un escenario externo más desafiante, esos países van a tener más dificultades para financiar su déficit fiscal y su déficit externo. Entonces, guste o no guste, igual que cada familia, cuando una familia tiene menos ingresos, tiene que ajustar su gasto. Y claro, no todo ajuste es necesariamente neoliberal u ortodoxo. Puede haber ajustes inteligentes en que se pueda acudir a captar más ingresos, elevando impuestos a los más ricos, a los que más tienen, reduciendo gastos innecesarios. Normalmente en todo Estado hay cierta grasa burocrática que se puede eliminar sin costo social. No todo ajuste es necesariamente ortodoxo o de derecha. Lo que hay que entender es que si hay menos ingresos para afrontar gastos mayores, alguna forma de readecuación habrá que encontrar. Y siempre será posible, creo yo, buscar fórmulas donde aumenten los ingresos, con impuestos a los que más tienen, a los más ricos, o incluso eliminando subsidios que normalmente favorecen también a los que más tienen. A título de ejemplo, en el caso de Argentina, el subsidio al consumo de energía
significaba 3 puntos del producto. De esos 3 puntos del producto, más de la mitad, el 70%, iba a los sectores más acomodados. Se trataba entonces de un subsidio regresivo y además ambientalmente incorrecto. Muy bien. Y frente a esta situación actual que usted ha mencionado, ¿cómo se ve afectada como consecuencia la relación entre China y la región latinoamericana? Yo creo que la relación China-América Latina entra en una nueva etapa, pero no producto necesariamente de estos ajustes, sino producto de el impacto de la desaceleración económica china y de las propias reformas económicas chinas. ¿Qué quiero decir con esto? Si uno mira la evolución del comercio exterior, del comercio China-América Latina, hasta el año 2011-2012, el comercio bilateral venía creciendo a tasas de 2 dígitos, ¿no es cierto? En promedio, entre el 2000 y el 2013, el comercio bilateral se multiplicó por 22 veces, un crecimiento espectacular. Pero en el 2014 el comercio bilateral cayó y el 2015 también cayó. Eso quiere decir, entre otras cosas, que la meta que fue planteada de duplicar el comercio bilateral entre 2014 y 2024, en mi opinión, no se va a poder cumplir. Porque eso significaría crecimiento de ese comercio bilateral del orden del 10% anual, de aquí del 2016 al 2024. Y eso ya no se ve, yo no lo veo como algo probable. Es decir, la expansión del comercio a 2 dígitos es una etapa superada. Hoy día hay que preocuparse menos de la cantidad y más de la calidad del intercambio, más de la calidad de la especialización internacional. Hay que poner el énfasis en la diversificación de las exportaciones de América Latina a China y de la complementariedad entre comercio e inversión. Y desde ese punto de vista yo creo que hay una gran correspondencia con los propios desafíos que está viviendo la economía china. China, ¿no es cierto?, está transitando desde un crecimiento muy apoyado en la inversión en infraestructura, en los grandes proyectos, en la manufactura a gran escala, hacia servicios o hacia manufactura inteligente. Eso significa que va a demandar menos materias primas por unidad de producto. Y por lo tanto, América Latina tendrá que adecuarse a esa situación, buscando diversificar sus exportaciones, buscando establecer vínculos entre sus recursos naturales en minería, en agricultura, con actividades industriales o con servicios. Y a través de esos servicios, que también los demanda China, puede establecer una relación comercial más diversificada y más equilibrada también. Porque si uno mira las cifras, se dará cuenta que hasta antes de la caída del precio del petróleo, tan drástica, los países que tenían superávit comercial con China eran solo Venezuela, Brasil y Chile. Todos los demás tienen déficit. Y el déficit está concentrado en manufacturas, particularmente con México, pero todos los países tienen déficit en manufacturas con China. Por lo tanto, al repensar la relación comercial, enfocándonos ahora en la calidad de esa relación, también hay que darle espacio a la diversificación. Y ahí yo creo que las propuestas de cooperación china van en la correcta dirección y en mi opinión faltaría que los gobiernos de América Latina fueran capaces de coordinarse de mejor forma y establecer una agenda de diálogo, de negociación y de cooperación con China que estimule beneficios mutuos, porque los países de América Latina podrían diversificar sus ventas a China. China podría facilitar la salida de empresas chinas a invertir en América Latina, pero ya no grandes empresas o empresas estatales, sino también empresas de tamaño menor y empresas privadas. Y eso estimularía tanto las reformas en China como la necesidad de diversificación de las exportaciones de América Latina. Usted tiene mucha razón. Tenemos que reconocer que China, siendo la segunda economía del mundo y mantiene una fuerte relación comercial e inversora con Latinoamérica. Sin embargo, en los últimos años el crecimiento económico chino ha perdido velocidad, situación que ha tenido un impacto en sus socios comerciales. En medio de este panorama, ¿qué podrían hacer ambas partes para avanzar y continuar cosechando beneficios mutuos? Sin duda, sin duda. Ahora ahí yo quisiera hacer 2 precisiones. Uno,
que el hecho de que China crezca a 6,5% es una excelente noticia, porque se trata de la segunda economía del mundo y que crezca a ese ritmo, la verdad, es el mejor antídoto contra la debilidad de la economía mundial. Segundo, y creo que esto es parte importante del debate que hay en China, también China, en mi opinión, debería preocuparse más por la estructura del crecimiento que por el guarismo, más que por la tasa del crecimiento. En otras palabras, en mi opinión, lo que hoy día importa es un compromiso efectivo de China con las reformas económicas en curso. Y eso significa preocuparse más por la estructura de ese crecimiento que por la tasa de crecimiento. Porque si nos preocupamos solo de la tasa de crecimiento, crecer al 7%, y eso significara, por ejemplo, una política monetaria y una política fiscal más relajada, con más estímulos para ese crecimiento, favoreciendo el crédito a través de la banca estatal, favoreciendo incluso empresas que no sean competitivas, como la del acero, como la del carbón. Bueno, eso lo único que significaría es crecimiento en el corto plazo, pero serias dificultades en el mediano y largo plazo. Desde ese punto de vista, yo creo que para la economía mundial y para América Latina en particular, es preferible un escenario donde China crece menos, pero donde va efectivamente cambiando la estructura de ese crecimiento, con más énfasis en servicios, con más énfasis en manufacturas inteligentes, más que en manufacturas tradicionales, porque eso asegura más sustentabilidad de largo plazo en ese crecimiento. Y en el mismo sentido, creo que los datos muestran también, el empleo del crecimiento chino ha ido variando, producto de esta reforma. Miraba las cifras hoy día, miraba el discurso del primer ministro Li Keqiang y del ministro del NDRC, de la Comisión Nacional de Reforma y Desarrollo, y allí se expresaba que el año pasado se generaron alrededor de 13 millones de empleos urbanos. Y si uno va hacia atrás, cuando China crecía al 10%, se generaban 10 millones de empleos urbanos. Eso quiere decir que hace 5 años, cada punto de crecimiento generaba 1 millón de empleos. Por lo tanto, China tenía que crecer al 10% para generar 10 millones de empleos. Ahora, creciendo al 7%, se generan 13 millones de empleos. Por lo tanto, hoy día, cada punto de crecimiento casi duplica la generación de empleo de hace 10 años. Eso va en la correcta dirección. Por lo tanto, mi énfasis sería preocuparse más de la estructura del crecimiento, más del efecto empleo que ese crecimiento genera, que de la tasa de crecimiento. Yo creo que en Occidente hay un error al fijarse solo en la tasa de crecimiento, es decir, China está creciendo menos, eso importa poco. Yo creo que es bueno que China crezca menos si es que eso va acompañado de ese cambio de la estructura del crecimiento. Y lo mismo, creo yo, debería pasar con el comercio entre China y América Latina. Preocuparnos menos por la tasa de crecimiento y más por la composición de ese comercio. Si América Latina ve crecer sus exportaciones, aunque sea a tasas menores, pero con mayor contenido tecnológico, con más manufactura, entonces iremos en la correcta dirección. Muy bien, creo que esto es lo que el gobierno chino está buscando, es su meta de lograr un crecimiento que pone más énfasis en su calidad en vez de la cantidad. Eso corresponde con usted lo que ha dicho. Y además hemos visto que con la llegada al poder del presidente chino Xi Jinping en el año 2013 se produce un marcado incremento en las visitas de alto nivel de una y otra parte. ¿Qué nuevas energías han inyectado estos periplos de alto perfil en favor del entendimiento y el respeto recíproco entre los países en cuestión? Yo creo que ayuda mucho, ese es un rasgo muy destacado de las autoridades chinas recientes. De hecho, si uno compara lo que son las visitas bilaterales de alto nivel entre América Latina-China, América Latina-Estados Unidos, América Latina-Europa, no hay ninguna duda que el vínculo con China destaca en ese escenario. Al mismo tiempo, uno detecta propuestas de cooperación bastante sustantivas del lado chino. ¿No es cierto? La propuesta del 1+3+6, la propuesta del 3x3x3 que realizó el primer ministro Li Keqiang en el edificio de CEPAL, y el propio plan de cooperación 2014-2019
que se aprobó en la reunión de CELAC China aquí en enero, en Beijing, en enero de 2015. Sin embargo, la impresión que yo tengo es que al mismo tiempo se detecta una lentitud excesiva en la reacción de los países de América Latina frente a estas propuestas de cooperación. Yo creo que hay una asimetría entre la voluntad china, las propuestas chinas y el financiamiento asociado a estas propuestas y la reacción de los países de América Latina. Yo echo de menos una reacción más decidida de los países de la región, más coordinada, para poder plantear en un diálogo con China propuestas más específicas donde aterrizar esa cooperación en industria, en agricultura, en minería, en tecnología, en innovación. Los campos están abiertos, los fondos planteados en torno a estas propuestas son bastante elevados. De hecho, si uno hace el cálculo y compara en moneda del mismo valor adquisitivo, los fondos asociados a estas propuestas superan de lejos a los fondos de la Alianza para el Progreso que planteó Estados Unidos en la década del 60. Y de eso no se ha tomado debida nota en la región. Por lo tanto, hay una oferta sustantiva que abarca muchos campos del desarrollo latinoamericano que es crucial abordar, pero no ha habido una respuesta latinoamericana a la altura. Yo creo que estamos al debe y ojalá que en el periodo más cercano pueda haber una reacción de América Latina más coordinada, más propositiva, valga la redundancia, que permita avanzar de manera práctica en esta cooperación. Muy bien. Y paralelo al fortalecimiento de los nexos comerciales y bilaterales, en China ha surgido una fiebre por América Latina. El pueblo chino aún tiene mucho que aprender sobre el continente americano, mientras que, según una investigación, China es el quinto destino turístico de los países latinoamericanos. 2016 es el año de los intercambios culturales entre ambas partes y cómo podrían China y Latinoamérica sacar mayor partido a este instrumento para propiciar un mayor conocimiento mutuo. Yo creo que, volviendo a la respuesta anterior, si América Latina tuviera una respuesta más coordinada, se podría avanzar mejor en este ámbito, porque yo lo que veo, por ejemplo, es que en materia de turismo necesitaríamos acompañar, impulsar alianzas empresariales entre cadenas hoteleras chinas y cadenas hoteleras latinoamericanas para ofrecer al turista chino un conjunto de servicios que le hagan sentirse mucho más cómodo, ¿no es cierto? Que el turista chino llegue a los países de América Latina y encuentre comida china, música china, costumbres chinas en el hotel donde están, se van a sentir mucho más cómodos. Por supuesto, personal que hable chino, por lo menos algunos. Y como viajar desde China a América Latina es tan lejos, sí, es necesario aprovechar esa visita para tener paquetes turísticos compartidos. Es decir, si el turista chino va a ir a América del Sur, por ejemplo, no va a ir solo a Chile o a Perú, tendrá que ir a Chile, a Perú y a Brasil, ¿no es cierto? Entonces visitar las playas de Río, Machu Picchu, el norte de Chile, la Antártida, etcétera. Pero eso requiere que los gobiernos de América Latina se coordinen y armen estos paquetes integrados de turismo y den las facilidades del caso para que los turistas chinos, los grupos de turistas chinos, ¿no es cierto?, sean parte de un proceso organizado, coordinado, que les dé seguridad, que les dé bienestar y que les dé oportunidades de conocer mucho mejor nuestra cultura. Estaba mirando la prensa china hoy día y veía que el Festival Chino Latinoamericano va a ser conducido ni más ni menos que por Lang Lang. Va a ser él, ¿no es cierto?, el que va a animar este evento e incluso va a tocar allí piano. Y eso da cuenta, ¿no es cierto?, del compromiso que las autoridades chinas tienen con este proceso. Y yo no detecto, francamente, similar involucramiento de los países de América Latina con este tipo de iniciativas, de embajadas culturales. Al hablar del turismo mutuo, tengo un punto para destacar, que antes para los turistas chinos es demasiado difícil o complicado solicitar un visado de, por ejemplo, un país de Latinoamérica. Sin embargo, actualmente hemos visto algunos progresos, por ejemplo, países como Ecuador, Costa Rica, estos países, si un turista chino tiene el visado de Estados Unidos, o sea, pueden
puedan ir a su país sin visa. Yo estoy totalmente de acuerdo con usted. Creo que ahí estamos al debe nuevamente. Nos demoramos mucho en tomar decisiones. Somos demasiado burocráticos. Es absurdo que Estados Unidos ponga más facilidades para el turista chino que los países de América Latina. Es algo que debemos remover, pero rápidamente, y ser mucho más proactivos, mucho más creativos en atraer al turista chino. Si uno mira los números, es bastante obvio que de aquí al 2020 China va a proveer la mayor cantidad de turistas en el mundo. Entonces, si los países de nuestra región, de América Latina, no toman en serio esto, van a perder oportunidades, como ya lo están haciendo. El fin de la flexibilización cuantitativa de Estados Unidos ha tenido un efecto bastante grave en Latinoamérica. La crisis financiera internacional marcó en Estados Unidos tipos de interés históricamente bajos, una depreciación del dólar y un aumento en el precio de las materias primas. Aún así, China ha hecho grandes contribuciones a la economía del subcontinente con sus propias inversiones en proyectos de infraestructuras. Entonces, ¿qué puede decir sobre el papel del país asiático en el desarrollo económico del subcontinente? A ver, yo creo que el efecto de la rebaja de la tasa de interés en Estados Unidos y el llamado quantitative easing, la relajación monetaria, no ha tenido efectos tan negativos sobre América Latina. Yo creo que lo que más ha pegado en la región es la caída del precio de los commodities. Es la caída del precio del petróleo, es la caída del precio del cobre, es la caída del precio de otros commodities, lo que más ha afectado la balanza de pagos de América Latina. Por ahora, las amenazas de incremento en tasa de interés en Estados Unidos no se están materializando. Hubo una subida de 1/4 de punto hace 4 o 5 meses, pero la perspectiva que se había planteado la Federal Reserve de subir 3 veces más en el año, yo creo que a esta altura está absolutamente congelada, porque la economía norteamericana se está viendo bastante debilitada, porque Europa no está saliendo de la crisis tan rápido como se preveía, y el Fondo Monetario Internacional está rebajando sus proyecciones de crecimiento para este año para Estados Unidos y para la Unión Europea. Por lo tanto, esa rebaja de tasa, ese incremento en tasa de interés, yo no creo que se vaya a materializar. Ahora bien, yo creo que efectivamente China ha venido aportando una cantidad importante de recursos financieros para la región. Sin embargo, si uno mira las cifras, estos están bastante concentrados. Y están bastante concentrados en Brasil, en Venezuela y en Ecuador, y también marginalmente en Argentina. Y además, si uno mira los sectores, también tienden a estar concentrados en recursos naturales. Hay algún margen menor en infraestructura. Por lo tanto, allí también, en materia de inversión, hay un desafío para la inversión china en términos de diversificarse, tanto en términos de país como en términos de sectores a los cuales esa inversión llegue. Porque nuestra región, América Latina, necesita inversiones en infraestructura, sin duda, mucha. Inversión en energía, inversión en logística, inversión en manufactura. De manera que el campo está abierto para nuevas inversiones chinas. Y para eso creo que es importante que también los inversionistas chinos tengan un mayor conocimiento respecto de lo que son las normativas legales en América Latina, lo que es el marco institucional en el cual se desenvuelven las inversiones, incluyendo también los temas medioambientales que son cada vez más relevantes en el debate político de la región. Hay por lo menos 2 casos de proyectos chinos de inversión en minería que se han visto frustrados por temáticas medioambientales. Y muchas veces el inversionista chino no comprende bien la razón de ese rechazo. A veces lo asigna a sentimientos antichinos, pero esa no es la realidad. Lo que acontece, y es importante que el inversionista chino lo conozca, es que en la región ha venido creciendo, y con buenas razones, un movimiento de protección del medio ambiente que ha castigado muchos proyectos mineros y muchos proyectos energéticos, que siendo necesarios para las economías de estos países, no han contado con el apoyo de los movimientos sociales, y los gobiernos han debido clausurar esos proyectos porque no tienen el aval político necesario. Eso es parte de las reglas del juego en la región, y yo creo que va a ser un tema de creciente importancia, y por lo tanto es importante que los inversionistas chinos, el gobierno chino,
establezcan los diálogos, las instancias pertinentes para conocer mejor esa realidad y no llevarse sorpresas. A finales de 2015, la CEPAL pronosticó que en el año 2016 el crecimiento promedio de América Latina y el Caribe sería un 0,2% y que el PIB de Brasil retrocedería un 2%. A su parecer, ¿podría los Juegos Olímpicos que el gigante sudamericano acoge este verano reactivar en cierto modo la economía de Brasil? Yo creo que va a depender de cómo evolucione la situación económica y política actual en Brasil. Hoy día hay un conflicto político muy serio. La economía yo creo que va a caer más de 2 puntos este año, probablemente 4% igual que el 2015. Y por lo tanto, en mi opinión, si no se toman las medidas correctoras a nivel político, los Juegos Olímpicos llegarán a Brasil en un momento delicado. Y al contrario de reactivar la economía, podrían transformarse en un momento privilegiado para la expresión de manifestaciones políticas. Ojalá eso no acontezca, ojalá el tema se resuelva antes, pero yo no creo que los Juegos Olímpicos puedan ser una oportunidad para pasar por alto los temas políticos y económicos que están en el debate hoy día en la sociedad brasileña. Vamos a tener resultados este verano. En 2013, el presidente chino Xi Jinping propuso la iniciativa de la Franja Económica de la Ruta de la Seda y la Ruta de la Seda Marítima del siglo XXI. Con ella, China aboga por la construcción de nuevas arterias para la conectividad y también la cooperación regional e internacional. La Franja y la Ruta no es solo una iniciativa, sino también es un nuevo modelo para conseguir beneficios mutuos. En su opinión, Latinoamérica puede aprender de este nuevo modelo para promover la integración regional y así lograr una reestructuración de su propia economía. Yo creo que la idea no es directamente aplicable hoy día en América Latina, pero hay elementos que sí debieran ser parte del debate. Lo que falta en América Latina es un proceso de mayor acercamiento a nivel de la base productiva, mayores vínculos empresariales entre distintos países. El comercio intra-América Latina es muy reducido respecto al que se da en otras latitudes. Y ese comercio es muy procíclico, es decir, evoluciona a la par de cómo evoluciona la economía y por lo tanto no es un amortiguador. Tenemos poco intercambio, poquísimo intercambio de productos manufactureros con alto contenido tecnológico. Y por lo tanto, para que todas esas iniciativas surtan efecto, requeriríamos avanzar mucho más en coordinación productiva e incluso en cadenas de valor que vinculen a empresas de varios países de América Latina, estableciendo alianzas empresariales y exportando productos, servicios a distintas zonas del mundo. En ese sentido yo creo que también falta un compromiso mayor con las políticas industriales que han permitido que tanto en China como en el resto de Asia-Pacífico se haya podido desarrollar un sector manufacturero con mucho más vigor y un sector de servicios que también puede incorporar nuevas tecnologías. Creo que en la medida en que la región avance en esa dirección, más comercio interregional, más comercio interindustrial, es decir, de partes, de piezas, de componentes, más intercambio de servicios entre nosotros, bueno, allí en ese momento las inversiones en infraestructura que podrían realizarse aprovechando la cooperación china, inversión en logística, en ampliación de puertos, terminales ferroviarios, aeropuertos, etcétera, podría contribuir a que nosotros, quizás con o sin el apoyo chino, podamos avanzar también en una ruta de la seda latinoamericana, digámoslo así. Creo que están los elementos y hay que trabajar con esa visión prospectiva que no siempre está muy presente en los líderes latinoamericanos, lamentablemente.